voy a hablar con una persona que, además de las grandes cosas que ha conseguido a nivel emprendimiento, de pues, llegar a generar alrededor de 50.000 al mes, de haber subido a escenarios delante de 1.000, 2.000 personas con 20 y pocos años. Para mí lo más importante es la persona que él es. Una de las mejores personas que conozco en todos los sentidos. Es importante, tío, que nadie es más que nadie, ¿entiendes o no? Que una persona que gana 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1.000.000, no es más que una persona que tiene un trabajo y es feliz dentro de ese trabajo. No tienes que tener una superioridad por ganar más dinero. Yo recibí muchísimas críticas, pero si te digo algo lo agradezco, porque eso forjó mi carácter muchísimo. Mi personalidad hizo que yo me lo tomara eso como gasolina. Es como, sí, que me vaya a criticar, que me vaya a decir, ¿qué tal? Pues voy a demostrar que realmente yo puedo. Yo creo que es importante que todos hagamos un ejercicio de sentarnos y reflexionar qué yo quiero de verdad, cómo yo quiero vivir de verdad. Que tú sepas el por qué haces las cosas, cuál es la intención que tú tienes a la hora de hacer las cosas y la seguridad que tú tienes de que las cosas, independientemente de que sea antes o después, te acabarán saliendo bien porque tienes una buena intención. Y el tiempo va a hablar por ti. ¿Qué pasa, mi gente? Estamos aquí en un nuevo podcast. Este podcast yo jamás pensé que fuera a hacerlo, porque es la persona que tengo aquí al lado. La voy a presentar de la mejor manera posible porque es como se merece. Es la persona que yo siempre más he respetado y admirado desde el principio. Antes hice otro podcast con un chico que también respetaba y admiraba muchísimo, pero siempre lo vi como una persona muy igual a mí. Pero sí que la persona que tengo aquí a mi lado ahora mismo, sí que desde que yo empecé en esta aventura del emprendimiento y este tipo de cosas, siempre fue como esa persona referente, siempre fue como ese chaval que tú decías, ¡fua! Yo quiero ser como él. Y para mí estar haciendo este podcast con él en Punta Cana, yo creo que aún no lo estoy asimilando del todo. Es como, hoy ha sido un día de estar constantemente haciendo cosas y yo creo que al final es lo mejor, después ya lo racionalizaré en otro momento. Pero lo más importante de este podcast para mí es que voy a hablar con una persona que, ya te digo, además de las grandes cosas que ha conseguido a nivel emprendimiento, de pues, llegar a generar alrededor de 50.000 al mes, de haber subido a escenarios delante de 1.000, 2.000 personas con 20 y pocos años. Todo este tipo de cosas que son muy llamativas y que se merece también mencionarlas, y todo el reconocimiento para Adrián en ese sentido. Para mí lo más importante es la persona que él es. O sea, a mí la gente que gana mucho dinero me parece genial y yo creo que siempre puedes aprender de esa gente. Pero yo, si no te respeto como persona real, a mí no me apetece hacer un vídeo contigo. O sea, personalmente, siendo yo nadie, a mí no me apetece. Entonces, yo realmente quiero hacer este vídeo con Adrián porque es una de las mejores personas que conozco en todos los sentidos. Así que me gustaría que primero te presentaras tú un poco como tú quieras y a partir de ahí ya empezamos lo que es el podcast. Muchísimas gracias, de verdad que me emocionan tus palabras y siempre es un orgullo ver cómo, bueno, pues hay personas que te admiran y te respetan por tu proceso, por lo que llevamos construido durante estos últimos años, y al final todos hemos sido un soñador, ¿no? Que quería hacer cosas diferentes con su vida, quería emprender y por lo tanto pues se ha visto en una situación comprometida en un inicio, con vergüenzas, con miedos, con situaciones complicadas a la hora de arrancar, y cuando ves que hay personas que también se inspiran en ti, también es parte de encontrarle el sentido a todo tu proceso y a todo lo que llevas hecho, ¿no? Así que nada, yo soy Adrián Hernández, tengo 27 años a día de hoy, comencé a emprender a los 21 años, más que nada porque estamos hablando de emprendimiento, pero hasta entonces pues yo había sido un chico normal y corriente a nivel de... Sigo siéndolo, ¿no? Pero cogí un camino distinto, pero hasta ese momento había seguido una vertiente muy normal, ¿no? Había estudiado una ESO, luego un bachillerato, luego hice la carrera de Ciencia del Deporte, que por eso pues tenemos muchas cosas en común, porque tú también has estudiado deporte y al final, pues como te digo, yo amaba el deporte, pero para mí, no para ser un entrenador y pues entrenar a otras personas o ponerle tablas a otras personas y bueno, no es que no me gustara mi vida, pero siempre había aspirado a mucho más. Siempre desde pequeño pues yo hablaba con mi padre, le decía que de mayor quería ser rico, de primera hora creía que lo iba a conseguir a través de ser futbolista. Creo que es el sueño húmedo que todos hemos tenido y pocos han llegado a ello. Y obviamente pues me encantaba el fútbol y me encantaba el dinero y era el camino que iba a seguir, ¿no? Cuando se te trunca ese camino y te das cuenta de que la única manera de ganar dinero que conoces es siendo futbolista, pues te conformas, ¿no? Ya sea con unos estudios u otros, con un trabajo u otro, y ahí fue cuando poco a poco esa vena soñadora que yo tenía de pequeño se fue apagando. Yo siempre había tenido muchas chispas, mi madre me lo decía, ¿no? Que desde que era pequeño tenía muchas chispas, mucha hambre, muchas ganas, era como que la alegría de la casa, ¿no? Porque yo soy el chico de mi familia, tengo un hermano mayor,
y en el momento en el que yo empecé a entrar en la adolescencia, pues bueno, entre unas cosas y otras me empecé a pagar, empecé a hacer bachillerato de artes por huir de las matemáticas en ese momento, ya que me quedaron en cuarto de eso, imagínate. Y de ahí transicioné a la carrera de ciencias del deporte, más que nada porque mi madre me decía que tenía que hacer algo y estoy agradecido de haber hecho esa carrera porque me enseñó muchas cosas a nivel personal para poder ser mucho más funcional con mi cuerpo, entender mucho mejor el entrenamiento, la nutrición. Conocí a compañeros increíbles, pero bueno, al final no encontraba mi camino al 100%, ¿sabes? Me encontraba en un camino que era como el colegio, pero más grande, donde tienes profesores que te dicen lo que tienes que hacer y lo que no puedes hacer, lo que está correcto y lo que es incorrecto. Trabajaba y tenía personas a mi alrededor que no me inspiraban, no tenía una figura de referencia. Y creo que eso es importantísimo en la vida, tener una figura de referencia al que tú digas, wow, me encanta cómo vive esa persona, me encanta el estilo de vida que tiene esa persona, ¿no? Y bueno, pues a mi vida llegó el emprendimiento en 2019, llegó una empresa de network marketing, que al final este tipo de empresas siempre te facilitan el hecho de que tú puedas introducirte al desarrollo personal, a leer libros como Escuela de Negocios, Padre Rico, Padre Pobre, te introduces a Robert Kiyosaki, el cuadrante del flujo del dinero, entiendes por qué el sistema de pensiones es una estafa, entiendes el por qué tu dinero se devalúa a través de la inflación, entiendes un poco el sistema en el que todos convivimos y todos hemos comprado, y te das cuenta de que las personas más ricas del mundo están fuera de ese sistema o han operado en un esquema mental diferente a ese sistema, ¿no? Y fue pues cuando me introduje de lleno a esto. Soy una persona que tiene una personalidad un poco obsesiva, me introduje muy de lleno al emprendimiento y ahí fue cuando pues toda mi vida empezó a cambiar, porque empecé a cambiar mis esquemas de pensamiento. Yo trabajaba como monitor deportivo, también hacía entrenamientos personales, también pues hacía en verano como campamentos, que tú también has hecho campamentos de verano con niños, y me encantaba, porque me encantaba, pero ganaba una miseria en ese momento, es la verdad. No me daba para los sueños que yo tenía y las aspiraciones que yo tenía de vivir como vivo a día de hoy, de viajando, teniendo libertad de tiempo, que ahora hablaremos de eso, ¿no? Lo que yo consideraba éxito y lo que lo considero a día de hoy. Pero bueno, para no alargarme demasiado y hacer un resumen, ese fue un punto determinante en mi vida, donde tuve un vehículo para empezar a cambiar los resultados que tenía, hice una inversión, me fui a Las Vegas, a Nevada, y ahí vi a personas que estaban en otro nivel. Conocí a Grant Cardone, conocí a gente que en el mundo de los negocios son muy fuertes, a personas como Germán Castelo, Grant Cardone, personas como Brian Tracy, o sea, personas que son iconos dentro del emprendimiento, pero es como si tú vas a ver un Barça-Madrid en la época prime de Pep Guardiola y Mourinho y no sabes quién es Messi y Cristiano, y estás allí diciendo, guau, qué partidazo, qué buenos son, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta de que estás viendo a los mejores de la historia jugando a fútbol. Pues yo estaba viendo a los mejores, no sé si de la historia, pero sí dentro de sus esferas y sus negocios, ¿no? Entonces volví en Navidad y ahí fue cuando hice un cambio radical en mi vida. Dejé la carrera en cuarto año de carrera con pocas asignaturas pendientes. Dejé ese trabajo que tenía en ese momento porque ya empecé a generar ciertos ingresos con internet y me involucré de manera muy directa en mi crecimiento, no solo en desarrollar una compañía o hacer marketing a una compañía o hacer inversiones, sino en decir, vale, tengo que cambiar el autoconcepto que yo tengo de mí para poder evolucionar a una mejor versión, y esto es un trabajo de años. No es, o sea, entendí muy rápido lo que muy poca gente entiende a día de hoy. Hay personas que creo que lo que quieren es ganar dinero muy rápido para comprar ese estilo de vida que te están vendiendo en redes sociales, ¿sabes? El coche, el lifestyle, el yate, la vida, las mujeres. Entonces, al final todas las personas están comprando la última decisión que ha tomado la persona que te la expone, que es comprar ese coche, alquilar ese yate, ir en ese avión, pero no están comprando todas las decisiones que vienen anteriormente, que no se muestran tanto, que es al final por donde todos tenemos que pasar en el día a día, y es un cambio de hábitos, un cambio de paradigma, un cambio de autoconcepto sobre todo, ¿sabes? No perder tu esencia, pero sí elevarla. Entonces, bueno, en 6 años que llevo emprendiendo a día de hoy, he pasado por todo, he tenido muchos pequeños fracasos, he tenido muchos pequeños éxitos, obviamente me queda muchísimo por aprender, pero sí es verdad que he podido construir lo que yo soñaba cuando era más pequeño, que era poder tener libertad de tiempo, de dinero, de localización, poder estar viviendo este estilo de vida de manera seguida, ¿sabes? No 2 semanas o 1 semana o 3 semanas al año pegarme unas vacaciones como tal. Así que bueno, eso es un poco una introducción de mi persona. Claro. Pues la verdad es que
tengo muchas ganas de este podcast porque este hombre a mí me ha dado carta blanca y es como cuando a alguien le dices, como a un Fórmula 1 si le dices que puede correr todo lo que quiera, ¿sabes? O sea, es como que realmente me apetece mucho hacerlo, me apetece mucho disfrutarlo conjuntamente y vamos a hablar, no quiero que sea un podcast más, quiero que realmente veas y sientas que una persona muy auténtica, que está en una posición que es privilegiada realmente a día de hoy porque se lo ha ganado, pero es una situación que no es normal, quiero que realmente entiendas lo que acaba de decir, o sea, no solo lo que se ve al final, sino todo ese proceso, todo lo que conlleva, tanto bueno como no tan bueno. Y quiero realmente que no sea un podcast más de eso, de gente que es muy exitosa, tal, habla de lo suyo, de lo que tiene, de lo que no tiene, de lo que debería hacer la gente porque ellos son los que saben y ya está. Y no hay nada más aparte de eso. Entonces, le voy a preguntar todo lo que se me ocurra. Sé que él va a responder de la manera más sincera posible, con lo cual yo te recomendaré que te quedas hasta el final porque yo creo que no va a tener ningún tipo de pérdida este podcast. Y la base de todo es esa primera pregunta que tú ya lo nombraste antes, que es como, ¿qué es la definición de éxito para ti? Bueno, yo cuando empecé con los libros leía mucho Napoleón Hill, que tiene libros como Piense y hágase rico, ¿no? Que yo creo que es uno de los libros que cualquier persona debería leer en sus inicios y no tanto en sus inicios, sino mantenerlo por esa filosofía que te inculca. Y Napoleón Hill lo determinaba, bueno, para el que no lo sepa, Napoleón Hill al final fue un estudioso de las personas más exitosas del mundo y se dedicó durante más de 15-20 años de su vida a estudiar las características que tenían las personas más pudientes del mundo, no solo a nivel económico, sino también a nivel de poder en este caso, ¿no? La familia Rothschild, los Rockefeller, Henry Ford, todas las personas pues, que realmente han sido poderosas en la era de la humanidad, ¿no? Y te hace pues un resumen en ese libro de lo que ha estudiado y cree que es necesario para que una persona pues, pueda conseguir éxito. Él define el éxito como la realización progresiva de un ideal digno. ¿Vale? Me gusta mucho esa definición porque yo he podido estar en la posición de construir mis objetivos y ese ideal digno que yo podía llegar a tener, que era pues, tener más tiempo, tener más dinero para poder pasar más tiempo con mi familia, poder viajar y todo. Y también he estado en la posición de conseguir muchos resultados y que mi propósito bajase mucho, ¿no? Y cuando más feliz he sido, o cuando mejor me he sentido conmigo mismo, cuando más paz he sentido, ha sido en el momento en el que estaba centrado 100% en llegar allí, en llegar a esa meta, en llegar a ese objetivo, no cuando he llegado al objetivo. Todos soñamos con los primeros 10.000 dólares al mes, ¿no? Es como el sueño húmedo de cualquier emprendedor, ¿no? Llegar a esos 10K al mes, 20K al mes, tanto que se le pone el K detrás, ¿no? A día de hoy a lo que se gana. Y está bien cuando lo ganas, pero lo que realmente te hace feliz no es ganar esa cantidad, es en quién tú te vas convirtiendo. Y suena muy cliché, pero es que es la verdad. Enfrentarte a los problemas y resolverlos, ser una mejor versión de la que eras ayer, tomar mejores decisiones de las que tomabas ayer. Obviamente, con dinero se vive mejor, invitando a tu familia a comer se vive mejor, invitando a tu familia a viajar por el mundo se vive mejor. Y es a lo que todos deberíamos aspirar como tal, pero para tú poder llegar a ese resultado tienes que tener ese ideal digno del que habla Napoleón Hill, y eso lo construyes tú. A día de hoy, para mí el éxito es, entre muchas comillas, la paz mental. Porque una vez que ya he conseguido tener mis gastos que me hacen sentirme libre, totalmente cubiertos, que para mí es poder coger un vuelo en el momento que yo quiera y poder viajar a cualquier parte del mundo, poder comer prácticamente en cualquier sitio sin mirar qué es lo que cuesta la comida dentro de esa carta, y poder hacer deporte 1 o 2 veces al día, porque soy un apasionado del deporte en cualquier parte del mundo, y poder mantener ese estilo de vida y obviamente estar rodeado de las personas que quiero, ¿no? No tener que estar haciendo dinero rodeado de personas que no me caen bien o personas que son para mí, pues, bueno, indiferentes, pero me están pagando, ¿no? Estar rodeado de gente que realmente pues, me apetece estar, ¿no? Una vez que tengo eso cubierto, me he dado cuenta que lo que me hace sentirme exitoso es acostarme todos los días sintiendo paz. Y lo que me hace sentir paz es hacer lo que mi conciencia me dice que está bien. Y muchas veces, en todos estos años de proceso, muchos días mejor dicho, he tomado malas decisiones teniendo buenos resultados. Y me he sentido mucho peor que teniendo menos dinero, que teniendo menos éxito para la población, lo que la mayoría define éxito como tal, ¿no? Entonces,
es como que cada día tú te levantas y tienes un cheque nuevo en blanco para poder hacer lo que tú quieras con tu día. Y hay días que obviamente vas a empujar menos que otros, hay días o épocas donde vas a estar mucho más enfocado en la parte económica o en tu familia o en tu físico, pero siempre tienes que mantener unos estándares en tu vida. Para mí no es un buen día si no tomo buenas decisiones comiendo, no es un buen día si no hago un entrenamiento, no es un buen día si no puedo pasar cierto tiempo de calidad o decirle a las personas a las que quiero que las quiero, no es un buen día si no trabajo en mis proyectos o no trabajo en el negocio que esté desarrollando, en las ideas que yo tengo, en las ideas que yo creo. Un día en el que me voy a una playa en República Dominicana y me quedo todo el día así, no es algo que pueda llegar a disfrutar. Me encanta ver un atardecer, por ejemplo, y cuando he terminado ciertas cosas, estar viendo el atardecer, viéndolo y disfrutando de él al 100%. Pero estar una semana en la playa, como la gente piensa que cuando se jubile va a estar y va a disfrutar de ello como si no hubiera un mañana, a mí no me hace sentirme bien y creo que a nadie le haría sentirse bien. Tienes que tener un ideal más grande que eso y unos estándares más altos que únicamente quedarte en una playa tomando mojitos, ¿sabes? Entonces, para mí a día de hoy es tener esa paz mental. Y esa paz mental va de la mano de seguir progresando hacia mis objetivos. Vale, pues me gustaría hablar de esa parte, como dijimos antes, de esa parte negativa, pero antes quería tocar primero la parte más positiva, porque es como que todo el mundo parece que cree ahora, como es lógico, yo creo que también, porque es lo que más se ve en las redes sociales. Esa parte, pues, al final, cuando ganas mucho dinero, pues evidentemente tienes más capacidad económica y puedes comprar más cosas, etc. Entonces, quería que me hablas un poco de esa parte de la parte buena. O sea, que tampoco hay que esconder la parte buena. Realmente, ¿qué es lo que a ti te aporta el generar tantos ingresos, generar, pues no sé, esa calidad de relaciones seguramente? O sea, ese tipo de cosas que yo creo que la gente ve eso. Pues eso, mítico, coche, relojes, dinero, ropa, tal. Pero, ¿qué son esas otras cosas que normalmente la gente no le da tanta importancia, que tú realmente sientes que eso es verdadero éxito? Como esa paz mental y, no sé, esas relaciones que tú puedes crear, esa libertad. O sea, háblame un poco más de eso. A ver, yo creo que cada uno tiene sus propios porqués, ¿vale? Y tiene su propia manera de disfrutar también de ese éxito que ha cosechado, de esos resultados, mejor dicho, ¿no? Pero para mí lo que más disfruto es poder compartirlo con mis familiares o con las personas a las que yo quiero. Por ejemplo, ahora he venido a República Dominicana y voy a estar aquí 1 mes y medio y estamos en un retiro con más de 100 personas del equipo pues, que están emprendiendo, pero durante el resto del tiempo he venido con mis padres. He podido traer a mis padres a República Dominicana, vamos a estar, bueno, ellos se han quedado con unos amigos de México que han venido también a verlos, pero el resto del mes voy a pasar tiempo con ellos, poder salir y tomarnos una langosta y poder ser yo el que pueda pagar la cuenta o poder pagar esos vuelos, bueno, poder ir al cumpleaños que fuimos de mi hermano hace poco a Cádiz y poder pedir lo que sea en la carta sin tener que mirar cuánto cuestan las cosas. O sea, para mí lo que más feliz me hace es el tiempo de calidad con las personas a las que yo quiero. Sí. No disfruto tanto. Por ejemplo, a mí los coches no ha sido algo que me guste demasiado a lo largo de mi vida. Oye, que está bien tener un coche y a la gente que le guste y de pequeño soñara con su Ferrari o con su Lamborghini y tenía sus cochecitos de pequeño y ha soñado siempre con eso, veo de puta madre que te lo compres, ¿sabes? Veo de puta madre que tú accedas a eso material porque también te lo has ganado. Pero personalmente, para mí, lo que me da el dinero es la satisfacción de decir, puedo disfrutar con mi gente de buena comida, de tiempo de calidad y de viajar por el mundo y descubrir sitios nuevos. Eso es lo que realmente me hace sentirme satisfecho con el dinero. Ya pasé también por la época de tener dinero como primerizo y cuando empecé a ganar mis primeros $5.000 al mes, iba a cualquier tienda y me compraba las zapatillas más chulas que veía, o las gorras más guapas, o las camisetas más caras. Me encantaban las camisetas de básquet y me las compraba verdaderas. Ya he pasado por esa etapa también de comprarme mucha ropa y tal. Pero a día de hoy no es algo que me llene, ¿sabes? Cuando tú estás constantemente gastando en cosas materiales, eso, quieras que no, está corrompiendo tu alma. De una manera u otra estás cayendo en el vicio constantemente de lo material, de lo material, de lo material. Y quieras que no, es la lagartija que se muerde la cola constantemente. Nunca acabas, ¿sabes? Nunca, nunca, nunca acabas. Y está bien que haya gente que disfrute de lo material como tal, pero desde mi perspectiva nunca he podido disfrutar tanto del dinero como compartiéndolo con las personas a las que amo, ¿sabes? Y poder darle esa satisfacción de decirle, oye, mira. O por ejemplo, yo disfruto mucho más de poder comprarle algo que le haga ilusión a un familiar antes que darme ese capricho a mí. Yo creo que todos los que somos bondadosos, todos los que somos
personas de bien, nos gusta más regalar que nos regalen. ¿Qué te gusta más? Que llegue Navidad y poder darle un regalo a tu padre, un regalo a tu madre, un regalo a tu hermana, a tu tío, a las personas a las que realmente aprecias, o recibir tú muchos regalos. Cuando eres pequeño, pues obviamente lo que quieres es recibir y tener el árbol de Navidad lleno y que sea tu cumple, que todo el mundo te regale cosas, ¿no? Pero va pasando ciertos momentos de maduración donde te das cuenta de que lo que realmente te llena es poder tú dar esas alegrías que te han dado a ti cuando tú eras pequeño, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que más disfruto del dinero como tal. Y, sinceramente, en redes sociales la mayor parte de las cosas que hago a nivel monetario no las muestro, ¿sabes? No soy una persona que inspire a otros a través de lo material. No es mi perfil, ¿sabes? Y creo que cuando tú constantemente estás enseñando a otros lo que gastas o lo que ganas o lo que tienes, está bien porque puedes llegar a sacudir un poco la mente de alguien que pueda tomar ciertas acciones, pero creo que atraes a las personas con los intereses incorrectos, ¿sabes? Ajá. Claro, porque esa es otra de las preguntas que 100% quería hacerte, que es ¿cómo ves tú a día de hoy el tema de las redes sociales y de ese concepto de éxito que está como tan estandarizado ahora, pues eso, todo ese tema de coche, relojes, tal? ¿Cómo lo ves tú desde un punto interno, en el sentido de, porque estás como dentro de ese núcleo de gente que al final tiene ese éxito? ¿Cómo tú lo ves? Porque hay mucha gente, como tú ya sabes, que en España y yo supongo en todas partes del mundo, pero en España la gente suele ser muy así de opinar de las cosas, pero al final, yo personalmente, si yo no estoy en esa situación, pues no opino, ¿sabes? Ya. O sea, quiero decirte, tú no sabes realmente lo que es. O sea, si eres futbolista, sabes lo que siente un futbolista. Si no lo eres, no. Entonces, tú que sí que estás en ese punto de ese tipo de personas, ¿tú qué opinas desde tu perspectiva de todo eso que se está generando a día de hoy alrededor de ese concepto? Yo no lo veo mal, o sea, no soy una persona que critique el que eso se haga, no lo veo mal porque creo que cada uno tiene que hacer con su vida lo que quiera y tiene que exponerse de la manera que quiera y no soy nadie para juzgar eso ni muchísimo menos. Ahora bien, creo que está creando mucha impotencia en muchos jóvenes que están intentando emprender. Todo el mundo está compartiendo ahora, no, mi alumno gana 10.000 al mes haciendo no sé qué, no sé cuánto. No, mi nuevo alumno ha ganado 50.000 al mes de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Lo primero que cuando una persona te dice que gana 10.000 al mes, o 50.000 al mes, o 70.000 al mes, no significa que todos los meses gane esa cantidad. Significa que un mes ha conseguido esa cantidad, el mes siguiente a lo mejor está generando 5 y el siguiente 60 o el siguiente 25. No hay un emprendedor que de manera lineal siempre gane absolutamente lo mismo, ¿no? Entonces, creo que es importante que también la gente entienda de que si alguien alcanza una cifra de manera mensual, eso no significa que el mes siguiente sí o sí tenga que mantenerla. Eso es emprender también, ¿no? Pero creo que hay muchas personas que se están frustrando demasiado y yo también me frustraría por el simple hecho de ver que muchos están consiguiendo esas cosas materiales de manera muy rápida a través de métodos mágicos. Y la realidad es que el único camino corto que existe es el camino largo. Porque cuando tú quieres hacer el camino corto, te llevas a la casilla de salida de nuevo, como en el Monopoly. Cuando tú tratas de ir por el camino rápido y pegar un pelotazo en algo, o querer ganar más dinero de lo que te corresponde, puedes acelerar el proceso, obviamente. Y yo en mi primer año ya estaba viviendo 100% de internet y he generado muy buenas cifras en los últimos 6 años emprendiendo. Puedes acelerar el proceso y es lo bueno y lo bonito de emprender, pero no puedes saltarte capítulos. No puedes ir contra el ritmo natural de las cosas que tú tienes que vivir. Entonces, las personas en general que empiezan a emprender en España están constantemente comparándose con el proceso de los que lo están consiguiendo rápido y el que está en 10.000 y 20.000 y está constantemente detrás de lo material, del coche, del reloj tal, también tienen que sentir una sensación, porque me lo han compartido, de impotencia, de creerse que ellos son menos. Cuando la realidad que te están mostrando en redes sociales es para atraerte y venderte ciertas cosas. Que esas cosas pueden funcionar más o pueden funcionar menos. Oye, eso no lo juzgo ni muchísimo menos. Pero creo que es importante que a día de hoy las personas estén más enfocadas en quién se tienen que convertir que en lo que tienen que hacer para conseguir ese resultado y vivir ese estilo de vida. Y tener eso que supuestamente es éxito, ¿sabes? Porque si realmente lo tuvieran, al principio lo disfrutarían, el nivel de dopamina sería altísimo, durante unos cuantos meses estarían desacatados, pero con el tiempo te das cuenta de que lo material no cubre el vacío que tú tienes cuando estás persiguiendo esos resultados. No lo cubre. Ese vacío que tú tienes de ansia de querer conseguir el resultado que estás viendo de la persona que tienes enfrente, si te dieran el resultado,
créeme que a los meses seguiría sintiendo un vacío igual o más grande del que estaba sintiendo en el proceso de ansiedad de querer llegar a conseguir esos resultados como tal, ¿sabes? Entonces, no lo veo mal ni muchísimo menos, pero creo que las personas deberían ser en general más llanas a la hora de compartir lo que le ha costado tener ese resultado, ¿sabes? Y también pienso que el que solo crece a través de enseñar y no aporta valor, solo es mira el último Lambo que tengo, mira el último reloj que me he comprado, mira tal, al final se hace un esclavo de eso constantemente, porque los demás están constantemente esperando su nuevo coche, su nueva casa, su nuevo lujo, su nuevo X material. Entonces tú mismo entras en una espiral donde constantemente esto es como si tú en tu casa, en vez de limpiar, lo que estás haciendo es levantar el sofá y meter mierda debajo del sofá constantemente. Metes mierda. Parece que está limpio, pero llega un momento que eso va a explotarte en la cara. ¿Por qué te va a explotar en la cara? Porque constantemente estás dependiendo de crecer económicamente de la mano de lo que tú enseñas públicamente. Entonces, hay personas que para mí son referencias que están generando cantidades millonarias, por ejemplo David Marchant de Power Explosive, que para mí es una de las referencias más grandes en las que yo me he fijado durante los últimos años emprendiendo a nivel de su mentalidad y cómo hacen las cosas, y no tiene por qué estar constantemente enseñándote lo material. Él te enseña quién es, el proceso que tiene, los conocimientos que tiene, y a raíz de ahí que tú te conviertas en esa persona que se merece esos resultados, ¿sabes? Entonces, bueno, cada quien hace lo que quiera. Yo no soy para nada el que tiene que criticar si eso está bien o está mal, porque creo que si agita las conciencias de las personas y eso hace que una persona se lea un libro de emprendimiento, ya bueno es, pero entrar en la espiral del tener, de lo material, del conseguir, desde donde tú haces las cosas es súper importante. Y hacerlo desde ahí creo que es algo que es enfermizo. Y hay muchas personas que están entrando en un bucle donde la comparativa y la comparación está haciendo que constantemente estén buscando ese camino corto y están constantemente yendo a la casilla de partida. Casilla de partida, pum, 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 pum. En vez de enfocarse en el grano a grano, en construirme, en ser mejor, en tener una habilidad, que esa habilidad se sume a otra habilidad, que esa habilidad se sume a otra habilidad. Y ya no estás sumando habilidades, ya las estás multiplicando, ¿entiendes? Porque estás enfocándote en pequeñas acciones todos los días que entre ellas hacen que tú seas una mejor versión de ti mismo. Entonces, bueno, podríamos hablar mil cosas sobre esto, pero también pienso que el que está constantemente criticando, no, porque eso es una estafa o esto o lo otro, tampoco está aportando nada, ¿sabes? No creo que tampoco sea el camino. Estar diciendo, no, es que es alquilado, no, es que es una estafa, no... tampoco pienso que sea por ahí, ¿sabes? Yeah. Claro, es que ese concepto se habla mucho también de todo ese tema del dinero fácil y rápido. Entonces, esto es algo que a ti, siempre que te he escuchado, te ha gustado dejarlo muy claro, y que por lo que dices es eso, no hay ese camino fácil, no hay ese camino rápido, y que seguramente recomiendas que ninguna persona compre nada o se aventure en algo que te venden, que te aseguran eso, me imagino. Totalmente. Mira, yo cuando he intentado coger el camino, porque yo también, o sea, no lo digo como que si yo sea aquí el ejemplo del mundo. Yo he caído en estos últimos 6 años del proceso en intentar coger el camino lento, y cuando me ha pasado, me han estafado. Es así, literalmente. He caído y es mi culpa, ¿entiendes o no? No es la culpa del que me estafa, es mi culpa, es mi responsabilidad. Tú te tienes que hacer responsable de cuando caes, de cuando haces las cosas mal. No, es que me han estafado, es su culpa y por eso me va mal ahora. No, es tu culpa, es tu responsabilidad. Tú tienes que hacerte responsable de tus actos. Por eso es importante que las personas tomen conciencia de que todo lo que tienen o todo lo que le pasa en su vida no es ni culpa de su madre, ni de su padre, ni de su profesor, ni del emprendedor que le vendió el curso, ni del modelo de negocio que ha fracasado. Es su responsabilidad. Porque hacerte responsable es la única manera de coger las riendas de tu vida y sentir que tú puedes cambiar la situación en la que te encuentras. Cuando tú no te haces responsable, entras en un modo víctima en el cual retroalimentas a través de un montón de argumentos que pueden tener todo el sentido del mundo, y si te lo argumentas seguro que incluso me puedes convencer de ello, pero al final estás soltando tú la rienda de tu vida y estás dándole poder a algo externo, cuando el único poder que tenemos nosotros para cambiar nuestra vida es tomar decisiones todos los días y decir, vale, me he equivocado, voy a tomar una mejor decisión de la que estaba tomando. Y antes de pasar como esa parte, pues eso, no tan positiva o más difícil que quizás la gente no ve, sí que es que has tocado un punto que es que no puedo dejarlo pasar,
que es el tema de compararte y tal. Porque sí que yo tengo que admitir, que esto lo hablé el otro día con Richie, que a mí personalmente, si yo pido que la gente se abra los podcasts, yo tampoco puedo hacer como que a mí no me pasan X cosas. Y a mí eso sí que me ha pasado con Alfredo sobre todo, no sé si lo he hablado con él, pero sí que me ha pasado porque sí que es verdad que él empezó antes que yo, pero siempre lo vi como un igual entre comillas. Y sí que el año pasado yo cuando me dediqué mucho, muy ciegamente a lo de las redes sociales, cuando él empezó yo llevaba 4 o 5 meses, o sea, muy obsesionado, muy obsesionado. Y yo estaba convencido de que se iba a dar en esos 6 meses, aunque parecía surrealista. Yo intenté reprogramar mi mente para pensar que eso era, que estaba hecho, literalmente, ¿no? Y cuando no lo conseguí, fue justo cuando me fui a Madeira, que te lo había contado, que había ido un poco a ese sitio porque me inspiraba haberte visto en Bali a ti, que me acuerdo que te lo había contado. Y cuando me fui, sinceramente no voy a entrar en esto porque no es importante, pero no tuve una gran experiencia allí. En general no me sentí muy bien en general con la gente y bueno, en general. Y justo fue cuando Alfredo lo petó. Entonces fue como que me alegré mucho por él y siento que se merece todo lo bueno que le pase, al igual que a ti. Pero sí que es verdad que caí un poco sin querer, inconscientemente, en esa comparación. Al principio fue para bien porque dije, pues voy a compararlo para ver qué ha hecho él bien y qué yo no y a ver qué puedo hacer. Pero cuando traté de implementar esas cosas que yo veía diferentes, tampoco se me dio. Sí que es verdad que tengo que admitir que caí como un poco de apatía. O sea, no de envidia porque nunca he sido una persona envidiosa, pero sí un poco de apatía en ese sentido. Entonces, ¿qué recomendarías tú, pues a mí o a personas que estoy seguro que muchos de los que estáis viendo esto os sentiréis identificados, ya sea con un emprendimiento, con una carrera, que eso pasa mucho también, con una oposición, con lo que sea? Esa sensación de apatía, de que ves que lo intentas y no lo consigues, ¿tú cómo gestionarías eso? ¿Cómo lo has gestionado tú hasta ahora? A todos nos ha pasado, ¿vale? O sea, el que diga que no se compara te está mintiendo. Al final somos seres humanos y estamos en sociedad, por lo tanto, o sea, inconscientemente te acabas comparando. La cuestión es cómo tú gestionas eso. Yo no creo en la envidia sana. O tienes envidia o no tienes envidia. Y la envidia no es buena como tal. Sí. Eso es así. No, yo tengo envidia sana. Mentira, te tiene envidia. O sea, no. Sí. O tienes o no tienes, ¿sabes? Entonces creo que es importante que nosotros sepamos gestionarlo. Cuando tú entras en esa apatía, donde yo he estado también durante mucho tiempo, y quiero aclarar que muchas de las cosas que yo te estoy diciendo en este podcast son cosas que también me repito a mí mismo, no son certezas absolutas que yo tenga porque sea el ejemplo de todo lo que digo, sino porque es una filosofía que yo trato de implementar en mí y trato de ser consciente de ello. El problema no es fallar, el problema no es compararse, el problema no es fracasar en un emprendimiento, el problema es que no le pongas conciencia a ello. Ese es el mayor problema. Porque cuando tú le pones conciencia puedes cambiar las cosas. Sin conciencia no puedes cambiar absolutamente nada, ¿vale? Entonces, cuando tú entras en apatía, cuando tú entras en esa sensación de joder, no, a él le ha ido bien y a mí no me ha ido bien, en esa comparativa, en esa envidia sana o como quieras llamarlo, de una u otra manera, estás enfocado en el fin incorrecto. Mira, yo he visto a Alfredo, que es una de las personas pues, que yo más admiro a nivel de consistencia, de constancia como persona también, bueno, de las personas más sanas que conozco, amigos de sus amigos, pero de verdad es una persona que hace 1000 cosas de corazón. Lo respeto muchísimo a Alfredo en ese aspecto y por eso pues hemos convivido en Bali, en Tailandia durante muchos meses durante este último año y es una persona que la he visto crecer también desde cero porque él cuando jugaba fútbol en Estados Unidos entró en llamada conmigo y no estaba ni emprendiendo en ese momento y he visto todo su recorrido, ¿no? Alfredo es una persona que 100% está centrada en el proceso. Está centrada en hacer un vídeo mejor del que hacía antes, en ser mejor en nutrición, en ayudar más a las personas, en dar más sin tener que pedir a cambio por ello. Entonces, el fin por el cual él se mueve es el correcto. Cuando tú haces ciertas cosas y ves que hay otros que están creciendo más rápido de lo que tú estás creciendo, tú no estás enfocado en el proceso o en quién te tienes que convertir, estás enfocado en que tienes 100.000 seguidores muy rápido, en que ha pegado un reel y tiene no sé cuántas millones de reproducciones, en que le han comprado a un cliente un ticket de no sé qué precio y eso le da acceso a no sé qué cosas. Estás enfocado en el fin incorrecto, que es el resultado, y es normal. El que te diga, no, yo de primera hora emprendo porque quiero ser una mejor versión de mí, es mentira. Tú emprendes porque quieres más resultados, quieres más dinero y quieres vivir mejor. Pero eso no quita
que ese no tenga por qué ser constantemente el fin. Tienes que identificar que ese es el motor que te mueve, pero tienes que moverte en tu día a día desde la conciencia de que lo que te va a llevar a tener ese resultado que quieres no es enfocarte únicamente en los números, es enfocarte en tu persona, en si comunicas mejor o no comunicas mejor, en si tienes más don de gente o no tienes más don de gente, en si eres mejor en el nicho en el que estés desarrollándote o no. Eso es lo que realmente importa. Entonces, cuando tú ves que alguien la pega y tú no la pegas y llevas haciendo lo mismo o más que esa persona está haciendo, o has seguido el mismo proceso que esa persona ha seguido, al final el fin que tú tienes en mente es el incorrecto, que es el resultado. Yeah. Si lo único en lo que estuviéramos enfocados en ser mejor, cuando él sube un vídeo y en vez de mirar las views que tiene, veo de la manera que comunica o cómo ha mejorado, mi interés estaría en cómo él ha hecho eso para yo también poder hacerlo y yo ser una mejor versión de la que yo soy. Entonces no entro en apatía, entro en esa motivación de puedo aprender algo nuevo de esa persona que tengo al lado. Entonces, entiendo que cuando no tienes el tiempo y el dinero que te gustaría, entrar en esa comparativa es mucho más fácil. Pero incluso teniendo dinero, hay personas que no son capaces de disfrutar de ello porque siempre hay alguien que la tiene más larga que tú. Siempre hay alguien que te va a pegar una hostia más fuerte que tú. Siempre hay alguien que te va a hundir en dinero. Siempre hay alguien que es mejor que tú en algo. Y si constantemente tuviéramos que competir con ser mejor que otros, nunca acabaríamos y nunca encontraríamos esa sensación de satisfacción. Entonces, para eso, yo creo que es importante que todos hagamos un ejercicio de sentarnos y reflexionar qué cojones queremos de verdad. No qué quiero porque he visto lo que otro tiene y me gusta y me parece súper atractivo, no. ¿Qué yo quiero de verdad? ¿Cómo yo quiero vivir de verdad? El hecho de haber vivido en Bali, en Tailandia, haber pasado tiempo también en Filipinas, en todo el sudeste asiático, a mí me ha hecho darme cuenta de que la mayor parte de los resultados que las personas quieren están mucho más cerca de lo que ellos piensan. De verdad, ganar $50.000 al mes conlleva de mucho estrés, conlleva de problemas, conlleva de situaciones complicadas. ¿Qué pasa? Que cuando los ganas tienes la capacidad de sobreponerte a eso. Pero los problemas no te los va a quitar nadie. Tú vas a ser mejor, vas a ser una mejor versión de ti, vas a poder solventarlo. Pero a lo mejor hay muchas personas, muchísimas, que piensan que quieren el Lamborghini, pero lo que quieren es tener tiempo, dinero, poder viajar por el mundo y eso te lo da $5.000 al mes haciendo un negociete, ya sea digital o no digital, que te pueda dar esa capacidad adquisitiva que tampoco es una locura en el mundo en el que vivimos con los recursos que tenemos. El ir a 100.000 al mes, 1 millón al mes, 200.000 al mes, el éxito masivo a nivel económico, ser una referencia en un nicho, no es para todo el mundo. De verdad te lo digo que no es para todo el mundo, ni haría feliz a todo el mundo. Por eso es importante que nos sentemos y digamos, ¿yo cómo quiero vivir? ¿Cómo sería un día perfecto para mí? Mira, hablando de éxito que antes me has compartido, yo me siento exitoso a día de hoy porque si tú hoy me pones 1 millón de euros sobre la mesa, yo haría lo mismo que he hecho hoy. Lo único que cambiaría es que viajaría en jet privado y lo único que cambiaría, a lo mejor, si me lo dieras del tirón, es que esta noche invitaría a las 100 y pico personas que somos a comernos el mejor chuletón y gastarme en esa comida $50.000 si hace falta, ¿vale? Pero lo que es mi día, mis hábitos, cómo yo me comporto, cómo yo actúo en el día a día, no cambiaría. Por eso yo me siento rico realmente, por eso yo me siento exitoso, porque tengo esa paz mental de la que te hablaba antes, de que estoy en el camino correcto independientemente de lo que haya en mi cuenta bancaria o no. Pero yo no todos los días, pero sí cada cierto tiempo, hago un ejercicio de reflexión de qué cojones quiero, porque yo también entro en la comparación. Yo también tengo mentores, yo también tengo personas que están en un nivel mucho más alto que el mío. Personas que han empezado antes que yo y tienen menos resultados y personas que han empezado después y tienen más resultados que yo. Personas que me han pasado por la derecha. Entonces, las redes sociales son muy buenas si las enfocas de manera correcta, pero son muy nocivas para la mente de las personas. Hemos normalizado estar 4 horas al día en Instagram, 3 horas al día en Instagram, 6 horas al día en Instagram, 2 horas al día en Instagram. Es una locura, ¿entiendes? Es constantemente estar metiéndole a tu cabeza estímulos comparativos. Yeah. Y eso no es sano para nosotros, ¿entiendes? Y eso hace que las personas crean que quieren algo que realmente no quieren. Y cuando trabajan hacia ello, se frustran porque no llegan y pueden tardar años en conseguirlo y cuando llegan se dan cuenta de que no era eso lo que querían. Por eso es importante que tú definas exactamente qué es lo que tú quieres y cómo sería un día perfecto para ti si yo hoy te pongo 10 millones de euros en tu cuenta bancaria. ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Para muy poco sería el día perfecto alquilar su Lambo por la mañana o ir con su Lambo ya comprado a la Gucci, de la Gucci a la Louis Vuitton, de ahí a comerte el stick del que te echa la sal así por encima. O sea, para pocas personas realmente ese sería el día perfecto. Eso está bien para un día puntual, ¿entiendes?
Pero ¿cómo sería un día perfecto en tu vida en ese aspecto? Un día perfecto para mí sería levantarme temprano por la mañana, meterme en mi cubeta de hielo que me hace luego sentirme increíble, salir a correr, ver el amanecer, ganarme el desayuno, pegarme un desayuno de puta madre con las personas a las que quiero, construir, tener mis 2 niños cerca, con la mujer que todavía no tengo, pero que estará ahí, cerca de mi familia, poder hacer deporte, poder prepararme en artes marciales, seguir preparándome o ir al gimnasio, a partir de ahí hacer mis llamadas de negocios con las personas que tengo cerca y me hace estar en propósito y alineado con el negocio que estoy desarrollando en ese momento. Por la tarde ir a ver un atardecer chulo, ir a cenar a un sitio guay y eso, volver a casa, hacer una buena rutina de desactivación y empezar el día siguiente, hermano. Eso para mí sería un día de puta madre, ¿entiendes? Y para eso tú no necesitas ganar $50.000 al mes, ni $25.000 al mes, ni $15.000 al mes. Entonces los 50k al mes, los 30k al mes, los Lamborghini, los tal y cual, está muy bien si es que lo que quieres, pero es que la mayor parte de las personas no quieren ese estilo de vida. Lo que pasa es que es tan llamativo que te hacen creer que lo necesitas, pero no lo necesitas realmente. Y con esto no te estoy diciendo que no te esfuerces y que no lo des todo y que no vayas a por tu objetivo. Te digo que vayas con todo, 100%, pero que definas exactamente qué es lo que tú quieres. Porque mucha gente no sabe ni lo que quiere y compra lo que quiere otro, lo que se cree que quiere otro, porque a lo mejor ese que te lo enseña tampoco lo quiere. Vale, pues una vez tocado ya estos temas, ahora sí que vamos a la parte que a mí personalmente es la que más me gusta porque es la que menos la gente lo suele mostrar. Y a mí, por supuesto, cuando empecé todo el tema vídeos así, era algo que me costaba muchísimo, el hacerme más vulnerable, el mostrar un poco esas cosas más negativas, porque al final tu ego no quiere que hagas eso. O sea, tú siempre quieres mantener un poco esa reputación que al final es realmente lo que la gente piensa de ti, no lo que tú piensas de ti. O sea, siempre tratas de estar como en esa zona de confort, pero yo desde que yo lo hice es algo que noto mucho en la gente, que antes pues todo el mundo, como tú habrás pasado, que ahora hablaremos un poco de eso, siempre se acaban pues como riendo un poco de ti o no te acaban de apoyar, en plan, ¿qué está haciendo este? Que no está... Entonces, mi experiencia personal es que desde que empecé a hacer este tipo de cosas, que al final ya te digo, es pura exposición, la gente ya no se atreve tanto, o por lo menos esa es mi experiencia, no se atreve tanto a decirte ese tipo de cosas porque saben que no se atreven a hacer eso que tú estás haciendo. Entonces, me gustaría mucho que habláramos de este tema, pues eso, como más vulnerable, todos los subtemas que puedan salir, porque es algo que yo creo que la gente aprecia mucho, todas las películas, todas las series, al final, lo que más le gusta a la gente es el drama. Entonces vamos un poco ahora a ese drama, por decirlo así. Y esa primera parte yo creo que es pues la mejor para empezar, la parte de cómo te sentiste tú al principio a nivel entorno, a nivel negativo, de lo que te podían decir, de lo que no, de lo que tal, porque es algo que a todo el mundo que ha emprendido o que ha intentado tener un sueño diferente al normal, le ha pasado. Entonces estoy seguro que mucha gente se va a identificar, entonces me gustaría que contaras un poco tu experiencia por ahí. A ver, yo soy un afortunado realmente porque las personas que más me importan en mi vida es mi padre, mi madre y mi hermano, y son personas que independientemente de lo que hagan me van a apoyar. Me van a apoyar. Obviamente, si vendo droga no me van a apoyar y me van a dar una colleja, ¿no? Pero probar algo distinto. Mi madre me dijo una frase una vez cuando yo estaba dudando en si realmente dedicarle tiempo a todo esto después de haber recibido una oleada de críticas muy grande del sitio en el que yo soy, que es de Benalmádena. Y ella me dijo, mira Adri, con el tiempo te vas a arrepentir más de las cosas que no hagas que de las cosas que hagas. Y yo tengo la suerte de que ellos me han dado ese apoyo incondicional cuando yo no generaba nada, cuando yo tenía toda la incertidumbre del mundo, cuando yo ni sabía en la industria en la que me estaba introduciendo y solo estaba aprendiendo, pero con muchas ganas y poniendo mucha acción masiva e imperfecta. Pero yo recibí una oleada de críticas muy grande de personas que en ese momento me lo tomé muy personal, ¿entiendes? Pues la persona con la que yo estaba, mi pareja, no me apoyó, amigos de toda la vida que yo creía que eran súper amigos me criticaron por la espalda y todo me lo tomé de manera muy personal. A día de hoy han pasado 6 años y lo entiendo todo desde otra perspectiva totalmente diferente. No era nada personal ni muchísimo menos, pero cuando algo desconocido entra en la vida de las personas, tratan de protegerlas a través muchas veces de la crítica o de retenerlas. Y es una manera de mostrarte su amor incluso también, ¿sabes? Pero en ese momento para mí era un ataque personal. El que tú no me apoyaras para mí era un ataque personal. El que tú no confiaras en mí para mí era un ataque personal. Entonces, las personas más importantes de mi vida tuve la suerte de que estuvieron ahí y no todo el mundo tiene esa suerte, pero hubieron otras personas que era pues la pareja con la que yo estaba, que al final tu pareja es lo más importante,
bueno, pues que en ese momento no veía lo que yo era capaz de hacer dentro del emprendimiento que me estaba introduciendo. Se pensaba que me habían estafado, que yo era un estafador ahora. Bueno, muchos comentarios que te hieren el ego, ¿sabes? Y sobre todo cuando no tienes mucho desarrollo personal en un principio y todo te lo tomas a lo personal. Entonces yo recibí muchísimas críticas, me hicieron vídeos en Instagram que se hicieron virales. Bueno, fue doloroso, realmente es cruel, es una especie de bullying también, una especie de bullying digital que tú recibes. Pero si te digo algo, lo agradezco, porque eso forjó mi carácter muchísimo. Y me da mucha pena esas personas que se rinden una vez que reciben eso, porque están reafirmando lo que te están diciendo esas personas. Claro. Y mi personalidad hizo que yo me lo tomara eso como gasolina. Es como, sí, que me vaya a criticar, que me vaya a decir qué tal, pues voy a demostrar que realmente yo puedo hacer esto. Y yo sé de muchas personas que me han criticado muy fuerte y han dicho muchas cosas muy feas a mi espalda sobre lo que yo hacía o dejaba de hacer, y a día de hoy, cuando estoy por Benalmádena, los meses que sea, o el tiempo que sea, me saludan tan normal, algunos de ellos no, pero otros me saludan tan normal, y no les tengo ningún tipo de rencor, y puedo hablar con ellos y no me lo tomo a lo personal lo que me dijeron en su momento, ni muchísimo menos, ¿sabes? Sí. Pero en ese momento, cuando tú estás empezando, es importante que tú tengas un concepto propio de por qué tú haces las cosas. Si tú no tienes un autoconcepto, lo que piensan de nosotros es muy importante cuando tenemos una fragilidad en nuestra autoestima. Y cuando estamos en un mundo donde seguimos las reglas, nuestra autoestima muchas veces se rige y se basa por lo que otros piensan de nosotros y no lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Entonces, por eso es importante que tú sepas el por qué haces las cosas, cuál es la intención que tú tienes a la hora de hacer las cosas y la seguridad que tú tienes de que las cosas, independientemente de que sea antes o después, te acabarán saliendo bien porque tienes una buena intención. Entonces, cuando tú tienes ese concepto propio, por mucho que te ataquen, te va a doler, porque es imposible que no te duela, pero vas a ser capaz de soportar ese dolor, vas a ser capaz de soportar esa crítica y el tiempo va a hablar por ti. Había mucha gente que decía que no, que lo que yo hacía era una estafa, o que esto, o que lo otro. Y lo entiendo, porque no se entendía el modelo de negocio que yo estaba desarrollando. 6 años después, sigo viviendo mucho mejor de lo que vivía, viajo por el mundo, paso meses por diferentes países, en Bali, en Tailandia, ahora en República Dominicana, todos los años hago mis 6, 7 meses, 8 meses de viaje por el mundo, tengo un buen estilo de vida, tengo tiempo, tengo dinero, tengo felicidad, tengo paz mental. He conseguido eso que me propuse en ese momento. Entonces ya es una evidencia, ya te lo puedes creer o no, pero ya llevo 6 años haciendo esto. Y he pasado por muchos momentos malos, muchos momentos buenos, pero aquí sigo, ¿sabes? Entonces es importante, tú que me estás escuchando y que probablemente hayas pasado también por esa oleada de críticas, que no te lo tomes personal. Que tu pareja, tus amigos, tu familia, si te están criticando y estás empezando a hacer algo diferente, no es algo personal que tengan contigo. Tienes que entender que con el tiempo te darás cuenta de que están intentando protegerte. Es una manera que tienen de amarte o de demostrarte amor. Hay otras personas que lo hacen desde la destrucción. Te ven que estás haciendo algo totalmente distinto, ellos no se ven capaces de hacerlo como tú bien estabas comentando y por lo tanto quieren atacarte para que dejes de hacerlo y eso deje de exponer sus debilidades a la hora de hacer algo diferente por la vida. Pero las personas que te quieren de verdad, si tratan de frenarte, muchas veces es por amor. Entonces, la mejor manera no es convencerlos a través de palabras, es convencerlos a través de tus acciones, de tu proceso, y a lo mejor te va a costar 3 años, 4 años, 5 años o 6 meses. Pero la persona en la que tú te acabas convirtiendo es lo que acaba dándote la razón de que lo que decías tenía sentido. Me voy a adentrar en un tema que... Me quiero adentrar porque yo recuerdo una de las últimas... No últimas, pero una de las conversaciones que tuvimos así más largas, que no era un podcast, pero era una conversación ahí en una de estas experiencias que habíamos vivido y tal. Me acuerdo que fue en Córdoba. Me acuerdo que fue un día que tú dijiste algo así como, bueno, si alguien quiere hablar por alguna cosa, tal, que me lo diga. Entonces yo te lo dije. Me acuerdo. Me acuerdo que en ese momento yo sentía algo así como que realmente, pues, estaba en ese tipo de mal momento que, pues, te sientes mal, en general. En concreto era por una tía... Ese era como... Al final es como muchas veces lo más emocional porque es como lo que más te implica. Sí, total. Pero siempre, para mí, por lo menos, siempre es un contexto de varias cosas. Sí. Y me acuerdo que una de las cosas que más valoro de ti es que a día de hoy en sus redes sociales, sobre todo, hay mucha gente que te dice, que te afirma categóricamente
lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, porque sí, porque es su verdad y la verdad absoluta, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente que ese día tú no me diste, por decirlo así, una respuesta normal, en el sentido de, pues mira, yo haría esto, esto y esto, sino que simplemente te ceñiste a contar un poco tu historia en ese sentido. Yo creo que te viste un poco identificado con eso y me contaste tu historia de cómo lo habías pasado, de tal. Y justamente muchas veces así, cuando escuchas una historia similar a la tuya, pero aún más heavy, es como que lo relativizas y realmente esa respuesta te vale mucho más a que si me dijeras, pues yo haría esto, esto y esto. Totalmente. Porque realmente ves que la otra persona ha pasado lo mismo, ves que ha sido aún mucho más heavy que lo tuyo, lo relativizas y ya lo ves de otra manera. Entonces, me gustaría un poco que no revivieras tampoco esa conversación como tal, porque ni te vas a acordar ni nada, pero sí esa parte que todo el mundo yo creo que también se va a ver identificado a nivel relaciones, cómo tú viviste esa sensación de que una persona tan importante para ti, en algo que es tan importante para ti, Sí. que eso es muy clave, no te apoyara. Sí. Te quito un mosquito. Sí, gracias. A ver, yo no soy un experto en relaciones ni muchísimo menos y creo que es mi asignatura pendiente y es algo de lo que leo, de lo que aprendo y me gusta hablar con personas que tienen relaciones largas, ¿no? Y cada vez mi concepto ha cambiado en cuanto a las relaciones a lo largo de los años y a día de hoy tengo una idea mucho más clara. Pero te voy a decir algo que puede sonar difícil y puede sonar duro, pero te digo algo. Yo por amor, cuando hablo de amor, a nivel de relaciones de pareja, lo he pasado peor incluso que por la pérdida de un familiar, que por la pérdida de un abuelo. Y es duro lo que te estoy diciendo, ¿eh? Yeah. Es duro, ¿eh? O sea, la gente dirá, oh, qué puto loco está, que pierde un abuelo, ¿cómo lo vas a comparar con una pareja? Pero somos tan inmaduros emocionalmente en cuanto a las relaciones de pareja que abre todas nuestras brechas de los traumas que hemos tenido a nivel de niños. Y mostramos nuestra parte más vulnerable. Entonces, sin gestión emocional, como yo no tuve en ese momento, o me faltaba mucha en ese momento, lo he pasado mucho peor que a lo mejor perdiendo un abuelo que ya tenía una cierta edad, que en paz descanse. Pero es muy, muy duro a nivel emocional y desde fuera como que es fácil dar una palmada en la espalda y decirle, venga, que un clavo saca otro clavo y que tira para adelante y venga, que si era una guarra o que no sé qué o qué tal, ¿sabes? Consejos de puta mierda, porque son consejos de mierda. Por eso, cuando alguien en este momento yo me acuerdo que estuvimos hablando en Córdoba y tú me estabas explicando tu situación personal, no tenía una respuesta para darte. Podía darte, en mi mente egoica te decía, uy, pues yo haría esto o yo haría lo otro. Pero creo que a veces relativizar lo que te pasa es más importante que encontrar una solución a lo que te pasa, ¿sabes? Sí. Entonces el tiempo acaba poniendo todo en su lugar. Y yo con esta persona, que a día de hoy pues amo profundamente y es una persona súper importante en mi vida porque es una maestra a nivel de a nivel de enseñanzas del amor, me ha enseñado muchísimo porque ha sacado lo mejor y lo peor de mí en muchos aspectos, ¿no? Ha salido de mí eso porque nos conocimos muy jóvenes y fue una relación que ha perdurado a lo largo de los años, ¿no? Pero yo recuerdo que uno de mis porqués más importantes era demostrarle, cuando yo empecé a emprender, uno de mis porqués principales era poder viajar con esa persona porque yo no tenía un duro cuando estaba con ella. Ella trabajaba, ganaba mucho más dinero que yo, mis trabajos eran más intermitentes y yo no tenía para poder permitirme. Entonces ella quería siempre invitarme a ciertas cosas y yo me sentía muy mal. Como hombre, yo creo que una de nuestras labores también en este aspecto es sostener y poder abastecer económicamente y poder ser proveedores, ¿no? Y yo sentirme que me tenían que pagar la cena o tener que pagarme los viajes me hacía sentirme muy mal. Esa parte masculina la tenía muy dañada, esa energía masculina estaba súper dañada en ese aspecto para mí, ¿no? Entonces, uno de mis porqués, cuando me presentaron un emprendimiento en 2019, antes de tomar la decisión de irme a Las Vegas y todo, fue decir, wow, voy a poder ganar más dinero y voy a poder viajar con mi pareja, voy a poder tener... Era uno de mis porqués más grandes. Entonces, cuando yo no obtengo ese apoyo que yo estaba buscando, cuando mi porqué principal era ella, joder, uno lo pasa mal porque te daña el ego, ¿sabes? Entonces, uno de mis motores principales fue el demostrarle con el tiempo a ella que realmente yo podría tener un resultado a largo plazo, ¿sabes? Yo podría vivir y yo podría llegar a una posición de ganar esos 10K al mes, ¿no? Esos $10.000 mensuales, que es el sueño húmedo de cualquier emprendedor en un inicio, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente llegar a ese punto, que ella lo supiera y ella tampoco valorarlo, ¿sabes? Yeah. Y yo sentía que necesitaba esa aprobación. Yeah. ¿Cuándo llegó esa aprobación a mi vida? A lo largo de los años. Yo recuerdo de volver de un viaje, no sé si era mi primer viaje
de Bali, cuando me fui 6 meses solo, porque yo después de mis primeros 4 años emprendiendo sentía que necesitaba pagarme porque fue un all-in muy fuerte, o sea, me levantaba y me acostaba pensando y haciendo cosas sobre el negocio y decidirme a Bali Bali, Tailandia, Filipinas durante 6 meses, me fui solo, conmigo mismo, sin familia, sin amigos, sin nadie y tuve pues una conexión más fuerte a nivel espiritual conmigo mismo, pasaba muchas horas entrenando, meditando, cubriendo una parte que no estaba tan cubierta durante los años que le dediqué tiempo a los negocios y había construido pues esa parte económica, ¿no? Y a la vuelta yo ya no sentía esa necesidad de aprobación y yo recuerdo recibir una llamada de ella y decirme yo estaba entrenando y vi su nombre y fue como, hostia, fue un impacto, ¿no? Y salí de entrenar y la llamé y ella decirme que se sentía orgullosa por todo lo que yo había hecho y todo lo que había construido, que ahora lo estaba entendiendo, que 4 años después se había dado cuenta que empezando a emprender se estaba encontrando en su entorno parte del rechazo que también yo había tenido por su parte cuando yo necesitaba su apoyo cuando estábamos juntos, ¿sabes? Y yo ya no necesitaba eso. Y ahí es cuando llegó eso a mi vida, ¿sabes? Entonces es paradójico porque a veces las cosas que más necesitas en el momento que tú las quieres no van a llegar. La vida te pone por delante lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Y constantemente lo que a ti te está dando la vida es lo que tú necesitas, lo que tú necesitas, lo que tú necesitas. Y tú estás diciendo, joder, que la vida no me da esto, joder, que la vida no me da esto. Porque tú crees que necesitas unas cosas que todavía no las necesitas. Antes de eso necesitas aprender otras lecciones por el camino. Y cuando me dijo eso, obviamente te sienta bien, pero no lo necesitas. Si no hubiera recibido esa llamada, en mí no hubiera cambiado algo, no hubiera sido un desahogo de ¡guau! Por fin me lo ha dicho, ¿sabes? Yeah. Y cuando constantemente buscaba esa aprobación y buscaba que ella viera el valor detrás de lo que yo había hecho, pues no lo encontré. Es más, encontré rechazo en muchas situaciones. Entonces, creo que es importante el no necesitar tanto la aprobación de otras personas y ser tú el que realmente sepa lo que estás haciendo, te apruebes a ti mismo y obviamente muchas veces será duro y yo tendré una situación hiperprivilegiada porque tengo a mi padre, a mi madre y a mi hermano que son las personas más importantes de mi vida y siempre han creído en mí, me han apoyado y me han visto en lo peor y en lo mejor. Y siempre han estado orgullosos de mí en todo momento y eso es un regalo que a mí me ha dado la vida. Pero no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo lo tiene. Pero bueno, sí he podido sentirlo de una pareja que creo que es, como te digo, de lo que más nos impacta, sobre todo cuando estamos en edades jóvenes y todavía no tenemos un desarrollo personal amplio, ¿sabes? Sí, es muy emocional normalmente, es muy... Vamos, a día de hoy a veces me cuesta, la verdad, tengo que admitirlo. Cuesta, en esa estamos, ¿eh? Y otra cosa que a mí siempre me chocó, a mí personalmente sí que antes, más de pequeño, sí que me importaba más la opinión de los demás y tal, pero ya desde hace mucho no. Pero lo que sí que es verdad que a mí también me pasa como a ti, de que siempre me lo he tomado como muy personal las cosas. Sí. Una de las cosas que más me he tomado personal en los últimos años, aparte de esa persona importante, una tía que como que ves que parece que te apoya, pero al final no, tal, es el concepto de amigo, ¿sabes? No ya conocidos, porque conocidos es como que te da más igual, pero no sé si tú has tenido también alguna sensación de decir, este que era mi amigo, para mí eso es una de las cosas más duras que en los últimos años yo he vivido, de decir, pues o sea, el racionalizar que alguien que tú pensabas que era tu amigo, no es tu amigo. Exactamente, es duro, ¿eh? Es que eso... Es duro. No sé, cuéntame por ahí porque... Es muy duro, la verdad. Yo tengo la suerte de que mis 2 mejores amigos son Dani y Mati, son mis mejores amigos. Hemos estado prácticamente saliendo, nos conocimos en bachillerato, ¿vale? Ya hace como 10 años, 10, 11 años que nos conocemos. Y hemos estado saliendo, reuniendo los euros que teníamos para comprar cerveza juntos una noche y bebernos esa cerveza en las pintas de Benalmádena juntos. Y tengo la suerte de haber emprendido con ellos y haber construido con ellos libertad. Los dos viven 100% de internet, tienen más o menos capacidad económica, pero tienen libertad de tiempo, tienen libertad de ubicación y tienen habilidades digitales que le hacen vivir de internet, ¿vale? Entonces, en nuestro entorno había otras personas, las que a día de hoy pues sigo queriendo mucho, pero ya no están en mi vida, pues son personas que yo consideraba amigos y muchos en su momento sentí que me habían metido una puñalada trapera, ¿sabes? Porque estaban hablando mal de mí a la espalda. Mira, un amigo de verdad, aunque no le gusta lo que tú estés haciendo, te va a apoyar, ¿sabes? Trata de entenderlo. Exactamente, y te va a apoyar. Y yo tengo personas que no han emprendido conmigo porque
no me gusta esta vertiente de o lo haces conmigo o fuera de mi vida, o si tus padres no te apoyan. No, tío, creo que eso es muy nazi, ¿sabes? El tener esa actitud. Es una puta mierda y te estás quitando de tu vida a las personas que realmente te quieren, ¿sabes? Entonces yo tengo amigos que no han emprendido conmigo, que se sienten orgullosos de lo que yo he hecho, que no tienen ni puta idea de lo que hago, saben que vivo bien, que me va bien, y cuando los veo con ellos tenemos la misma relación y somos absolutamente lo mismo. A lo mejor no los veo tanto como a mis mejores amigos que se han emprendido, o las personas que a día de hoy se han convertido en nuevos muy amigos míos, o dentro de mi círculo cercano de mejores amigos, porque no compartimos tampoco las mismas cosas, ¿entiendes? Y cuando he querido forzar situaciones de ver a las personas que estaban en puntos diferentes al mío después de 1, 2, 3 años, me he dado cuenta de que ya no me llenaban esas relaciones, porque las inquietudes son diferentes. Entonces, lo primero es tratar de aceptar lo antes posible de que todo el mundo que tú crees que es tu amigo no es tu amigo. Y yo de pequeño, mi madre me lo decía, que no todo el mundo es tu amigo, Adri. Yo tenía amigos por todos lados, amigos en el colegio, amigos en el fútbol, amigos en Torremolinos, amigos en Benalmádena, amigos allí, amigos acá, siempre traía gente a casa, siempre tal. Y yo pensaba que todo el mundo era mi amigo. Pero no todo el mundo es tu amigo. Yeah. Tú puedes tener muchos conocidos con los que te lleves muy bien. Y está bien. Pero los amigos de verdad no están tanto en las malas. En las malas muchas veces están personas que no son ni tus amigos, ¿sabes? Pero que parece que son tus amigos. Los amigos de verdad los ves cuando te empieza a ir bien por cómo reaccionan ellos. Ostras. Esto sí que no lo vi venir, ¿eh? Cuando una persona de tu entorno a ti te va muy bien, tú tienes un éxito y tú ves su reacción, ahí te das cuenta de verdad si es tu amigo o no es tu amigo. Si se alegra por ti genuinamente y de verdad lo celebra contigo, me dice más que cuando tú estás muy mal y vienes a mi casa a consolarme. No, no te preocupes, hermano, vamos a salir para adelante, tal. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Pero alegrarte de verdad que me vaya mejor que a ti, no todo el mundo es capaz, ¿eh? Uf. No todo el mundo es capaz de hacer eso. Uf, ojo, ¿eh? O sea, nunca había escuchado esa perspectiva. Y también te digo que hay que tener también amigos para todo, ¿sabes? No todo el mundo tiene que ser tu amigo del alma 100%, tío. Yeah. Hay amigos para jugar al pádel. Yeah. Hay amigos para echar un fútbol. Hay amigos para emprender únicamente un rato. Y hay amigos que son amigos del alma que van a estar viendo a tus nietos, viendo a tu hijo, viéndote en tu peor momento de vida y en tu mejor momento de vida. Pero esos son muy pocos. Yeah. Esos son pocos de verdad. Yo tengo la suerte a día de hoy de ser más de los que un día pude creer que podían llegar a ser. Y de verdad siento que tengo muchos amigos de verdad. Bueno, muchos amigos de verdad. Te puedo hablar de 5 amigos de verdad, ¿sabes? Que yo sé que 5 o 7 amigos de verdad. Que ya son muchos, ¿eh? Amigos de verdad. Sí. Y después tengo pues, amigos con los que, tío, no tienen mis estándares, no viven como yo vivo, pero no por lo tanto tengo que expulsarte de mi vida. Creo que es un error muy grande, tío. Y hay muchas personas que emprendiendo son muy gilipollas luego, ¿sabes? Se ponen a criticar al que no emprende o al que no lleva su ritmo de vida o al que no hace el que él hace, no, porque no puedes estar en mi círculo y tal, y te estás perdiendo de personas que son increíbles, que no tienen por qué acompañarte en tu ritmo de vida y a lo mejor no tienen que estar contigo 24/7, pero puedes tener una súper bonita relación de amistad con eso. Y créeme que es muy gilipollas por tu parte cerrar puertas, tío. Yo nunca, independientemente, te vas de mi negocio, ya no haces lo que yo hago, ya no pasas el tiempo que pasabas antes conmigo, da igual. Obviamente, si me has hecho algo malo a mí o a mi familia, para mí, no te voy a guardar rencor porque el rencor es literalmente una enfermedad del alma y la envidia es una enfermedad del alma, pero indiferencia. O sea, indiferencia total, no te quiero, ¿sabes? No te quiero en mi vista, ya está. Claro. Pues sí. O sea, hay que agradecer a ese tipo de personas que realmente se alegran por ti. Yo me mando un saludo a X amigas que ya saben quiénes son y algún amigo que les comenté antes que había hecho un podcast que me había salido bien y que realmente vi que se alegraron incluso más que yo de que me había salido bien. Hay que apreciar eso. Y la última pregunta antes de ya lo final es algo que quizás no entiende tanta gente, pero es algo que quiero tocar porque igual solo tú, de la gente que conozco, o muy poca gente más que conozca puede hablar de eso, que es la presión que tú tienes que sentir. Yo, para mí, sinceramente, yo venía nervioso, venía un poco tenso del viaje, de, bueno, a mí no me gusta volar y X cosas, pero también en parte por este tipo de situación de que yo sabía que yo, con Alfredo iba a hacer un podcast y yo sabía que a ti te la iba a tirar. Sí. O sea, yo lo iba a intentar por lo menos. Entonces, esa, para mí, desde mi vida normal, de estar en la universidad, pues claro, venir aquí a un continente totalmente diferente, a hacer un vídeo, un podcast con alguien que respeto y admiro mucho,
para mí es una presión. O sea, yo lo sentía así. A partir de ahora, como ya lo he hecho, pues seguramente ya no lo sienta tan así. Pero lo que quiero decir es que, ¿cómo tú has manejado una presión tan grande como puede ser al final, no vamos a entrar tanto en este podcast en cómo funcionan aquí negocios en los cuales tú llevas dedicando mucho tiempo, pero sí que al final es un tipo de negocio que requieres de ser un ejemplo a seguir para mucha gente, requieres de estar como muy a disposición de la gente, que la gente espera mucho de ti. O sea, ¿cómo tú con 20 y pocos años has gestionado esa presión que seguramente tú sentías que prácticamente nadie más a tu alrededor sentía? Es buenísima la pregunta, tío. Es buenísima la pregunta y durante los últimos años he tenido muchos aprendizajes en cuanto a eso. Porque cuando yo empecé me metí mucho en la figura del rockstar, ¿sabes? Me metí mucho en la figura. Al final, el modelo de negocio que a mí me llevó primero a tener libertad, que es el network marketing, me hacía hacer eventos delante de personas, hacer presentaciones, hablar con mucha gente, inspirar incluso a otras personas a través de mis actos, a través de cómo yo vivo, enseñar muchas cosas a través del ejemplo. Entonces, ayudar con los problemas de otras personas. O sea, son muchas cosas que tienes que gestionar que son complicadas, ¿no? Entonces, tus resultados hacen que la persona te vean como esa carcasa, ¿no? De, wow, este ya gana dentro de su negocio $10.000 al mes, por lo tanto está en esta posición y se mueve con esta gente y tiene este estatus, y todas las personas se acercan muchas veces a ti en ese aspecto desde como si tú fueras perfecto o como si todo lo hicieras bien, ¿no? Y yo no quería quitarme esa máscara en ningún momento, pero yo no era eso, ¿entiendes? Yo soy mucho más que eso y no soy... eso es una faceta que yo estaba demostrando dentro del emprendimiento como tal, ¿sabes? Entonces yo quería que todo el mundo viera que yo era el ejemplo constantemente y quería decir que así a todo, complacerte a todo, que todo el mundo se sintiera bien a mi alrededor. Era como que quería constantemente que nadie sintiera que lo defraudaba en ese aspecto, ¿sabes? Y vivir así es complicadísimo, es complicadísimo. Entonces, hubo un momento que es cuando yo pues tomé la decisión, que ya gané pues múltiples 6 cifras, y tomé la decisión de irme fuera de España, irme yo solo. Para mí me costó mucho tomar esa decisión. Yo recuerdo sacar el vuelo y pasar tiempo sin decírselo a nadie. Estuve como 2 meses sin decirle a nadie que me iba. Y muchas personas dependían, entre comillas, de mí, o yo creía que dependían de mí más de lo que dependían. Y yo pensaba que desaparecer durante un tiempo iba a hacer que se les cayera mi imagen, ¿no? Sí. Buah, Adri ya ha cambiado, él es diferente. Y a mí eso como que me daba cierto pánico, ¿sabes? Salir de la ecuación y salir de todo lo que llevaba construyendo durante el último tiempo y estar siempre a disposición de las personas y ayudar a las personas en lo que hiciera falta. Entonces, tomar esta decisión me hizo darme cuenta y me dio la enseñanza con el tiempo de que, tío, las personas que realmente, a las que yo realmente les importo y realmente me quieren, me van a querer incluso en mi peor versión, ¿entiendes? Me van a querer en mi peor versión. Y las personas que realmente no son para mí, ni con mi mejor versión voy a ser suficiente para ellas. Entonces, me hizo darme cuenta de que eso... O sea, tuve mucho más apoyo del que pensaba. Y la gente, de verdad, es fiel a ti cuando tú eres fiel a tus valores. Cuando tú eres una persona genuina, cuando tú haces las cosas de corazón, cuando tú haces las cosas porque te salen. Mira, hay una persona en mi vida que es súper importante, que es mi hermano Andrés, ¿vale? Y Andrés es una persona que le suda la polla a la gente en muchos aspectos. Y yo admiro eso de él. De verdad. O sea, si él está en un grupo o en un círculo de personas a los cuales en ese momento no se está sintiendo muy bien y tú lo has llamado y tú eres su amigo, oye, vente a cenar tal, si él tiene que decir, oye, me voy y tal, y se va a mitad de la cena porque no se siente bien, lo va a hacer independientemente de lo que hablen en su espalda luego. O sea, tiene comportamientos que para mí son un poco locos, ¿sabes? Sí. Porque son a veces incluso extremos, pero es porque prefiere no fallarse a sí mismo antes que estar complaciendo lo que otros puedan llegar a pensar de ellos, ¿sabes? Pero bueno, al final tienes que aprender a convivir con ello también de primera hora, porque no eres perfecto, y cuando empiezas a hacer algo totalmente distinto y cambias ese autoconcepto, muchas veces crees que estás siendo fiel a ti mismo, pero también te estás poniendo una máscara. Entonces, tienes que hacer ciertas cosas y tomar ciertas decisiones a veces
sin esperar tanto lo que vayan a pensar otros de eso. A mí me apetecía hacer el podcast y cuando me lo dijiste ayer me alegré un montón. Dije, hostia, de puta madre, tal. De puta madre, grabamos, estamos un rato hablando, tal. Te vi que dije yo, es que parece que quiero hacerlo ahora ya. O No, sea, total, me alegró mucho la decisión de hacer un podcast y hablar, ¿no? Más que nada porque nos conocemos de hace tiempo. Pero si a lo mejor hubiera sido otra persona que acabara de conocer y no me acababa de vibrar demasiado, a lo mejor le digo, pues no. Y me da igual que me critiquen luego, me digan, no, es que Adri tiene ego, no ha querido hacer este podcast conmigo, o le he pedido una llamada a Adri para no sé qué y me ha dicho que no. Me da igual, ¿sabes? Me da igual. Obviamente en nuestra vida tenemos que hacer ciertas cosas a veces que no nos apetecen y tenemos que cumplir con ellas porque son, entre comillas, ciertas responsabilidades, pero mi objetivo es poco a poco avanzar en la vida hasta el punto de hacer lo que realmente me apetezca y si no me apetece a tomar por culo. Y si no te gusta, me da absolutamente igual. Es que me da absolutamente igual. Sí, es que yo creo que al final esa autenticidad y esa humildad yo creo que es totalmente necesario y yo creo que la gente lo huele también, Sí. ese tipo de cosas. Y sí que simplemente quería mencionar una anécdota que me acabo de acordar y sé que quería mencionar en el podcast, que es que esa parte humilde, lo voy a decir yo que lo eres, porque yo creo que la gente que no te conoce igual no lo sabes, pero es que me acabo de acordar de una anécdota y ya con esto ya te hago la última pregunta, que es que esa parte tan auténtica y tan natural tuya, yo te lo tengo notado en cosas muy aparentemente tontas, pero que realmente ves que la persona lo hace de verdad. Yo me acuerdo una vez que el primer evento que fui o el segundo que tal, literalmente estabas, que había venido David Marchante en ese evento, y que yo me acuerdo que yo llegué allí, pues yo que siempre he sido prácticamente el único de Galicia o de los pocos que tal, que yo siempre llegaba allí un poco para, pues a ver, ¿qué pasa, tal, no sé qué? Entonces, claro, para que alguien que tú admiras te salude o te... Oye, tío, ¿qué tal estás? Siempre es importante. Y yo siempre me acuerdo, esta anécdota se la he contado a muchos amigos, de... Estabas como rodeado de gente, como un rockstar, por eso me he acordado. Y claro, estaba mi marchante al lado, que si firmando libros, que si no sé qué. Y me acuerdo que había como un huequito, ¿sabes? Tenías como 7 personas alrededor en un corrillo tal, y había como un huequito entre 2 personas, y me viste, y en vez de decir, bueno, pues ya lo saludo después, hiciste así como que te metiste en medio de los 2 huequitos y me saludaste, tío, no sé qué tal. Entonces, quería decir esa anécdota para eso, volver a recalcar que sí, que evidentemente todo ese sitio que tú has tenido, yo creo que todo el mundo lo querría, pero que por lo menos para mí ese éxito personal como persona, es que lo que dices tú, esos valores, los que tú decías tú de tu hermano, tuyos, tal, para mí es que no tiene precio. O sea, eso no se puede comprar. Qué guay que lo sientas así, tío. Eso no se puede comprar, así que ya lo último, esto que Espera, es puntualizar y quiero hacer una puntualización sobre esto porque yo no me acuerdo de ese momento, la verdad, Sí. y qué guay que lo sientas así porque, Sí. porque creo que, joder, creo que es lo más importante, ¿no? Eso es aún mejor porque eso es que te sale instintivo. Total, ¿sabes? y creo que es importante, tío, que nadie es más que nadie, ¿entiendes? ¿No? Que una persona que gana 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1.000.000, no es más que el que está súper contento con su trabajo. Obviamente puede vivir más contento, más feliz, tendrá más propósito y dará más al mundo, ¿vale? Pero no es más que una persona que tiene un trabajo y es feliz dentro de ese trabajo y está en una compañía X y está haciendo su trabajo todos los días, ¿entiendes? No tienes que tener una superioridad por ganar más dinero. Y también pienso que es importante cuando emprendemos y tenemos cierta referencia, que tú has dicho al principio que te fijaste mucho en mí, al igual que yo me he fijado mucho en otras personas, que no idolatremos de más a las personas que tenemos como referentes. Sí. Porque no son más que nosotros, han hecho más, han conseguido más y por lo tanto tenemos mucho de lo que aprender de ellos. Pero si tú pones a una persona constantemente en un pedestal, estás diciéndote subconscientemente de que tú no puedes llegar ahí. Porque estás en un nivel en el que yo no puedo llegar, yo no puedo alcanzar, ¿sabes? Yeah. Obviamente te voy a demostrar todo mi respeto y te lo voy a hacer saber a través de la palabra y te voy a dar las gracias y todo. Pero no puedo ser un fanboy. No puedo ser un fanboy. Yeah. Y si quieres estar cerca de tus héroes o tus mentores o las figuras clave, no puedes actuar como un fanboy. Tienes que actuar siempre desde el agradecimiento, pero desde yo no soy menos, ni muchísimo menos, ¿sabes? Callarte cuando te tienes que callar, hablar cuando te preguntan y tengas que hablar y aportar cuando te toque aportar el día de mañana. Pero no por ello, guau, es que eres el mejor, guau, es que tal, y hacerte tu chico porque el otro lo veas demasiado grande, ¿sabes? Es importante eso. Es que yo me acuerdo una vez, en la primera experiencia, que yo veía que estabas tú, literalmente me sentaba, igual estaba una hora callado. O sea, que la conversación no iba conmigo, o sea, era una conversación igual estabais entre dos, que a lo mejor ni debería de estar ahí, ¿sabes? Pero yo era como, este está, yo lo voy a escuchar. Yo me voy a callar y lo voy a escuchar. Y la verdad es que eso me parece
muy importante lo que acaba de decir, eso de realmente, pues, como intentar, pues eso, tener como esa relación con la gente que tú realmente, pues, admiras y tal, pero bueno, también intentar, pues eso, lo que sea con esa gente para tratar de mejorar tú y inspirarte a través de esa acción. Y, pues nada, lo último que me gustaría destacar es, o la última pregunta que me gustaría hacer realmente es ese, como es, ya me acordé, que me estaba olvidando una cosa. Es que me acuerdo, esto ya es un poco... Ahora va la última pregunta, lo juro. Pero es que me acabo de acordar de la primera vez que te vi. Yo, como no sabía de qué iba la vaina, yo me conectó Alfredo a ti y dije yo, este tío con la gorra para atrás, que yo antes siempre llevaba muy la gorra para atrás antes de lo de las trenzas tal, que iba con la camiseta esta, por eso he traído esta ¿Sí? hoy. Sí, y tú ibas con la de Durant de Brooklyn, de la City Edition o no sé qué. O sea, era como la edición especial tal. Y dije yo, ¿sabes esa mítica imagen de Spider-Man con otro Spider-Man? Sí, sí. Fue como, este tío me cae genial, esto es lo mismo que yo. Tal. Total. Fue como esa sensación. Entonces yo sí que animo mucho también eso, a la gente de mi experiencia de... Yo se lo dije a mis amigos, me da un poco de palo y a mi hermano también se lo dije, en plan, me da un poco de palo decirle a este hombre de hacer tal, porque es algo que yo he hecho 5 veces contadas y con una persona que admiras tanto, pues siempre tienes como esa presión o esa tensión más a mayores, pero sí que yo de mi experiencia, ya habiéndolo hecho, os recomiendo que también os atreváis a, sea un referente como super heavy, o sea tu amigo, o sea tu amigo de toda la vida, o sea una persona de tu familia, un tío, lo que sea, cualquier persona que veas por ahí, te atrevas porque al final, como se suele decir, el no ya lo tienes, Total. así que preguntar no te cuesta nada, de gratis. Y lo último ya para terminar es, te iba a hacer la pregunta, tenía pensado de qué le dirías tú a una persona que quiere tener éxito tal, pero es algo que ya mencionaste antes de realmente pues eso, como saber lo que quieres tal. Entonces voy a cambiar un poco la pregunta, que realmente es similar, pero me parece incluso mejor y más emocional, que es que la última pregunta ya, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? O sea, a ese niño interior que tienes o a esa persona que realmente, pues eso, quería ser futbolista, quería ganar dinero, quería tal. ¿Qué le dirías tú a esa persona que al final, pues eso, de alguna manera quería tener éxito en algo? ¿Qué le dirías tú a ese niño interno? Que no tenga miedo, es lo que le diría. Que no tenga miedo, que confíe que todo va a estar bien y que no se preocupe por cometer errores. Que no sea hiperperfeccionista y que avance. Poco más le diría. Y que confíe en su intuición. Es súper importante la intuición. La intuición es algo que tenemos todos y muchas veces la callamos a través de argumentos. Yeah. No, porque yo creo esto, yo creo lo otro, tal. Cuando internamente he tenido la intuición de que algo iba a pasar o que tenía que ir por ahí o que iba a ir por ahí, cuando he seguido esa intuición, casualmente me ha ido bien la mayor parte de las veces. Cuando no he seguido esa intuición y he ido hacia otras direcciones, algo malo ha acabado pasando a lo largo del tiempo. La intuición es súper sabia y sobre todo eso, lo que te he dicho. No tener miedo, avanzar, no ser ultra mega perfeccionista, sino hacer todos los días y amar la vida, que es el regalo más grande que tenemos, ¿sabes? No volverte loco con los resultados, con el éxito, con tal, con cual, que al final vivir esta vida que tenemos es el regalo más grande que nos ha dado Dios, que nos ha dado el universo, en lo que tú creas, y es importante que entendamos que eso es lo más bonito que tenemos a día de hoy, ¿no? El otro día escuchaba que alguien decía, tenían una conversación y decían, ¿cómo será el más allá? ¿Qué habrá el día de mañana cuando muera? Y decía el otro, mira, con que sea el 10% de bueno que lo que es esta vida, para mí ya me valdría. Y creo que es importante eso, ser auténtico, ser tú mismo, ir a por lo que realmente a ti te gusta, dejar de pensar en lo que está bien para otro, está mal para otro, crear tu propia realidad, no tener miedo y avanzar a la vez que disfrutas de la vida y sobre todo eso, no olvidarte de que estamos aquí una vez y que podemos trabajar mucho y hacer muchas cosas y ser súper exitosos y los cars y los Lambos y los resultados y los viajes, pero como dice Víctor Cooper, que no se te olvide que lo más importante siempre sea lo más importante, ¿sabes? Que es la familia, las personas que de verdad están ahí contigo y vivir de manera auténtica hacia lo que a ti te hace feliz, que no es lo que a mí me va a hacer feliz ni lo que al otro le hará feliz, ¿sabes? Así que nada, tío, de verdad, muchas gracias por este rato y decirte que independientemente por el camino que vayas, sé que te va a ir bien, porque tienes una buena intención, quieres aprender, constantemente tienes esa inquietud de querer saber más, de querer progresar
y que no sé cuándo te va a llegar, pero te va a llegar. Te lo digo de corazón. Y que estoy orgulloso de ti, de todo lo que estás haciendo. Vamos a acabar ya, que si no me voy a poner a llorar. Muchas gracias, Adri. Nada, tío. Gracias a ti por tu tiempo. Si os ha gustado, darle me gusta, suscribíos y nada, ha sido un auténtico placer. Así que nada, gente, let's go to Epic.